cuál era el ideal de Dios para los seres humanos. También, aparte de las ventajas, cuáles son los preparativos previos que hay que hacer para uno entonces irse al campo. Me gustaría también, vamos a hablar un poquito de lo que es la ida al campo y la salida. Todos esos eh, principios los vamos a mencionar aquí. Y para ello hemos invitado a nuestro hermano, padre espiritual, José Abreu, que tiene un amplio conocimiento para la gloria de Dios sobre este tema. Buenas noches, Casimente. José, ¿cómo te sientes? Hello. Sí. Bien, entonces, como le habíamos anunciado, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte, José, es ¿cuál es la ventaja de nosotros, en todos los sentidos, de nosotros vivir en el campo? Eh, Me voy a estar moviendo. Voy a Sí, mover hacia afuera a ver cómo la señal nos ayuda un poquito más. sí, correcto. Vamos a hacerlo así. Sí, aquí estamos. Y bueno, la pregunta es una pregunta que es, diríamos así, multilateral, Exacto. porque las ventajas podemos clasificarlas en tres básicas, aunque son muchas otras. Pero las ventajas básicas son física, mental y espiritual. Son de las tres principales ventajas que hay cuando uno toma la decisión de vivir en el campo. Hay otros factores también intervienen poderosamente. Algunos se preguntarán, ¿y cómo puede ser eso? Otras ventajas y es el factor económico. O sea, ¿en qué favorece el campo, la economía y otros elementos más también? Bien, pues me gustaría entonces comenzar. Vamos a comenzar en el aspecto de la salud. ¿Cómo nos beneficia? Bueno, eh, nosotros conocemos que hay ocho reglas, ocho leyes de la salud, y entre esas leyes, entre esas ocho leyes, tenemos tres, diríamos cuatro, ¿por qué no cinco? Que al vivir en el campo, automáticamente, yo diría automática y sintomáticamente nosotros nos beneficiamos de ella. Una es el ejercicio, porque una de las cosas que se entiende cuando vivimos en el campo es que vamos de alguna manera a estar en contacto con la tierra, sea a través de la huerta, a través del jardín, caminando a la orilla del río, del lago, subiendo montañas, bajando montañas. Así que ya el ejercicio está implícito en, en la experiencia, en la vivencia, ya de hecho. De hecho, entonces ahí queda incluso el sol, naturalmente, que no trabaja bajo techo, trabaja al aire libre. Hoy pasamos el día, mi esposa y yo, trabajando en el jardín. Quizá todavía puede apreciarse ahí Oh, qué lindo, sí. algunas áreas del jardín, las flores, trabajando con las flores y demás, pero eso no en oficina. Automáticamente tuvimos que exponernos naturalmente al sol. Ahí ya hay dos remedios. El aire, el aire. Nosotros sabemos que el aire, o lo que llamamos oxígeno, el aire que contiene el oxígeno, pues en el campo respirar aire puro, oxigenado, es no se sabe cuántas veces más puro que en la ciudad. Así que ya tenemos de los remedios naturales de Dios dado al hombre, ya tenemos tres. Quizás todavía podamos verlo donde vivimos Sí. acá, ¿no? Donde vivimos acá en la montaña, prácticamente estamos rodeados de árboles. No vamos a decir que el aire es 100% puro, pero obviamente
tenemos un aire más puro. O sea que de los 8 remedios naturales, ya ahí tenemos 3 de forma asintomática, ni siquiera tenemos que preocuparnos, ni mucho menos. Así que ya de las 8 patas donde descansa, de los 8 fundamentos donde descansa el método de Dios para la sanidad física, ya ahí naturalmente tenemos 3. Sí, y esto sin mencionar la alimentación, porque como bien tú señalabas hace un instante, que señalaba el aspecto económico, tiene mucha relación con el aspecto alimenticio, porque allí uno puede sembrar lo que uno se va a comer. Yo creo que también en ese aspecto de, de las ventajas de vivir en el campo, también podríamos hacer un poco de énfasis. ¿Qué me podría decir? Bueno, si hubiésemos de alguna manera hecho algunos arreglitos para esta entrevista, hubiese enseñado a los amigos y hermanos que van a ver esta grabación, le hubiésemos enseñado en nuestra huerta con 5 canteros o 5 camas relativamente pequeñas. Tenemos ahí lechuga, acelga, cilantro, berenjenas, tenemos rábanos, tenemos algo de tomate, y ahí sembramos ahí atrás mora. Hoy casualmente mi esposa tiraba una foto a la ensalada y le decía a mi hijo, que también trabaja en el área de la agricultura, en el ministerio donde él está, allá en Colorado, decía, mira, tenemos una ensalada con tomate de nosotros aquí de la huerta, lechuga, 3 tipos de lechuga, rábano y rúgula, todo Ok, de la huerta. qué bueno. Que si se O sea que fuera, totalmente diferente que si sí, la compráramos en La Sirena. exacto, eso iba a mencionar, que si fuera a comprar al mercado, correría el riesgo no solamente del alto precio, sino también de que sean cultivadas con altos contenidos de pesticidas. Ujú, ujú. Por ejemplo, yo Sí. estuve haciendo un análisis, José, yo fui personalmente a Constanza y estuve entrevistando a algunas personas allí y me di cuenta de que el 80% de las verduras y los vegetales que se consumen en República Dominicana son procedentes de Constanza, pero yo vi una avioneta a menos de 3 metros de altura que estaba regando pesticidas. Y eso de algún modo también resulta ser un daño para la persona que inocentemente van y la Ujú. compran para comer. Sí, realmente los agrotóxicos es una de las desventajas que nosotros tenemos al consumir productos no orgánicos, porque en ellos están contenidos grandes concentraciones de toxicidad y sobre todo, y dentro de ellos metales, Exacto. varios tipos de metales y otros intoxicantes, pues, que son súper nocivos. Y es una de las desventajas realmente cuando de manera natural aquí en el campo podemos producirlo, por lo menos para consumo. Es importante resaltar, Sandy, Sí, que mi esposa y yo sembramos 9 matas de berenjena, que si hubiese estado más o menos preparado y demás, la pongo aquí en la cámara para que la vean, lindísimas. Y no la podemos comer, tenemos que regalar wow, berenjena 2 y 3 veces en la semana, 8, 10, una docena de berenjena 2 veces y 3 veces a la semana. Aparte de la que nos podemos comer, 9 matas de berenjenas nada más. tremendo. Bueno, ya hemos mencionado algo acerca de la ventaja de los 8 remedios naturales, hicimos énfasis por lo menos en 5, parte de la salud, de la Ujú. alimentación, hemos mencionado algo de la economía. ¿Qué me podría decir, José, sobre la parte espiritual? ¿Cuán afectada se ve de manera positiva cuando uno decide irse a un sitio donde el bullicio no es tanto como en la ciudad? Bueno, dijimos, y quizá manera de remembranza, que hay 3 aspectos fundamentales que se enriquecen con la experiencia de campo, que es física, mental y Exacto. espiritual. Eh, Sin dejar de pasar por alto posiblemente en esta plática la mental, pero sí vamos a hacer un poquito de énfasis en lo espiritual. Y esto es muy macro,
pudiéramos tomar mucho tiempo, por así decirlo, hablando de los beneficios espirituales, pero vamos a tratar de condensar, Exacto. de puntualizar algunos aspectos importantes. Cuando se habla de lo espiritual en relación con el campo, eso es algo extraordinario, extraordinario. Nosotros conocemos, nosotros conocemos que al principio, de entrada en la creación del mundo, Dios, cuando hace al hombre, lo instaura en un jardín. Muy interesante que el manufacturador humano instaura al hombre en un jardín. No lo establece en otro ambiente geográfico, sino lo establece en un jardín. Así que donde los desarrollos físico, mental y espiritual pudieran ser acrecentados y desarrollados de manera natural, de forma normal, sin que hubiera ningún esfuerzo. Así que espiritualmente hablando, es interesante, Sandy, cómo Dios habla con Ezequiel y dice, sal al campo y yo hablaré contigo, le dice el Señor. Muy interesante esa invitación del Señor. Los hijos de Dios que ayer se destacan en las Escrituras aparecen en la Biblia con una relación estrecha con la vivencia del campo, el desierto, como se le conoce también en la Biblia. Así, un lugar donde el contacto con Dios sea más íntimo, el contacto con Dios sea menos interrumpido. Tú sabes que la vida en la ciudad, quiera uno o no, Sí, es una invitación a pecar a cada paso. Cada paso es una invitación a que tú peques de alguna manera. indiscutible. He querido hacerlo un poco práctico, el programa. Mucho se ha hablado del tema, pero he querido ser práctico. Eh, una persona que está viendo ahora mismo el programa y quizás tenga el deseo, el anhelo sincero de comenzar a dar los pasos para irse al campo, ¿cuáles serían los consejos que, basado en tu experiencia personalmente, tú le dieras a esa persona? Bien, bueno, hay un sinnúmero de, vamos a llamarles tabúes con respecto a la vida de campo. Una de ellas es que nos inferioriza, nos incapacita, y de hecho esta es la imagen que Satanás ha vendido. Sí, es cierto. Cuando Dios dice que vamos a ser reyes y reinas, en el mundo secular se ha vendido la idea que el que se va al campo se inferioriza, se atrasa, todo lo contrario de la realidad. Y bueno, es uno de los preconceptos que tenemos que destruir, que nos vamos a trazar. Otro elemento, eso ya te va preparando para la salida. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta para dar este paso y que posiblemente algunos no perciben. Inclusive tengo un capítulo en un libro que escribí que se llama Guía Práctica para salir de la ciudad. Tengo un capítulo que se titula Inicia en la ciudad. ¿Por qué debe iniciar en la ciudad? Porque tú tienes que iniciar donde tú estás con lo que tú tienes. Tú tienes que iniciar todo proceso, todo cambio cultural, que tú vayas a comenzar un viaje donde va a entrar en un cambio cultural, porque la experiencia de campo indiscutiblemente es un cambio cultural y hay que entenderlo, y si lo entendemos así sería la palabra, se nos va a hacer mucho más fácil, que es un cambio cultural. No estamos acostumbrados a la oscuridad, no estamos acostumbrados al lodo, si no nos vamos a un lugar bonito como Jarabacoa y otros lugares, no estamos acostumbrados a un sinnúmero de factores, es decir, un cambio cultural. Entonces tú tienes que comenzar donde tú estás a desarrollar, hacer ese cambio paulatino, pero progresivo. Así que una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta es
eh, que va a dar ese paso y tiene que comenzar donde tú estás. Otro elemento, Sandy, importantísimo, porque tú puedes salir al campo con varias proyecciones. Tú puedes tener tú puedes pensar salir al campo con varias proyecciones. Hay muchísimas personas que tienen villas, bueno, y eso se ha hecho muy famoso Sí, y de manera especial, no sé si tú has notado, después del COVID-19 se ha hecho muy famoso el que la gente tenga su tierra y su cabañita en los montes. No sé si ha notado sí, eso. se ha notado mucho. Ok, hay muchísima gente, tú vas a Arabacoa, muchísimos otros pueblos, a San José de las Matas, a Constancia, un sinnúmero de campos, y tuve muchísimas cabañas metidas entre los montes de personas que los fines de semana larga, un fin de semana cualquiera, una semana de estrés cualquiera, una semana de cansancio cualquiera, coge, toma rumbo y se va hacia su casa en la montaña. Eso es una forma de tú salir al campo que aunque te va a beneficiar, necesariamente con, no armoniza con una salida dentro del contexto de la voluntad de Con el Dios, plan ideal, ¿verdad? Sí, con el plan ideal. Hay otros, eh, hay otros pues que salen, que piensan salir de alguna manera huyendo a circunstancia X, cualquier circunstancia, sociales, económicas, emocionales, no responde al ideal. ok. Entonces, una de las cosas que se debe motivar, y permítanme utilizar este término, una de las cosas que se debe analizar al querer salir al campo, y es parte de la preparación por la pregunta que hiciste, es eh, el motivo. Sí, Si mi motivo es santificado, si mi motivo es santificado, estoy en un estándar correcto para la salida. O sea, ¿qué santifica un motivo? Lo que santifica un motivo es que yo quiera agradar a Dios con eso que voy a hacer. correcto, correcto. Bueno, Porque Shakira tiene casa en los campos, en las sí, montañas, en Julio Iglesias y Zacarías Ferreira, hay un sinnúmero de artistas y peloteros y políticos y ricos, pero ellos dieron ese paso porque quieren agradar a Dios, y no es el motivo, no es santificado. Así que la parte de la preparación de la salida es que tu motivo sea santificado. Y dijimos que lo que santifica un motivo, una acción, santifica un motivo para que se produzca una acción, es que tú quieras agradar a Dios. agradar a Dios con eso. Tremendo. Me gusta mucho esta parte porque estos grupos mencionados ya, aunque se van a los campos, no con el ideal, aún así el plan está perfecto que gozan de cierto beneficio, porque el aire Claro, sigue siendo puro para ellos. perfecto. Sí. Bueno, hice un programa recientemente con un joven maestro y cuando le hice la pregunta de la verdadera educación me sorprendí porque uno de los puntos que mencionó es de sacar a nuestros hijos a un lugar donde la influencia pecaminosa no sea tan abundante. En el área de la educación, ¿qué tan favorable es nosotros sacar a nuestros hijos del bullicio de la ciudad? Bueno, el problema de todo esto, Sandy, es que primero es un tiempo corto para abordar un tema tan amplio, Sí, cierto. pero, pero tú notas, es importante decir esto que voy a decir. Educación, para que se entiendan los conceptos, educación en la mente secular es adquisición de conocimiento. Educación es adquisición de conocimiento en la mente secularizada. En la mente secular, más educación es que tú tengas mucho conocimiento. Y si es cierto que es parte de la educación, lo cierto es que no es esencialmente la educación. En la mente de Dios, la educación tiene que ver con la educación tiene que ver con salvación en la mente de Dios. Así que tú notas, tú notas que parte de la razón, por no decir toda, que casi es toda, parte de la razón fundamental
de la salida de la ciudad, vivir en el campo, salir de la ciudad, en la mente de Dios, es básicamente la educación, porque educación es salvación en la mente de Sí, Dios. así es. Entonces, donde mientras menos condiciones favorables haya para tú salvarte, menos posibilidad hay de salvarte, menos posibilidad hay de obtener la salvación. Aunque la salvación no es resultado de un ambiente, pero el ambiente influye en tu salvación. Así que entonces, tú notas, tú vas a notar cuando mira la historia, voy a tomar un poquito de agua, Sí, permiso. Un vistazo a la historia, Sandy. Eh, Dentro de los pueblos, por decir así, o la comunidad de cristianos a lo largo de la historia, que vio como alternativa, que vio como vía de escape para su educación, que ellos lo interpretaban correctamente, para que era salvación, emigraron a los montes. Tú analiza los pueblos históricos que tenemos hoy, su historia impresionante, cómo pudieron escapar de la influencia corruptora del mal y también cómo pudieron escapar de la influencia corruptora de la persecución en sus días, como los valdenses en el norte de Italia. Ese pueblo, ese grupo de cristianos entendía estos principios de salvación, que es de educación, que es salvación, y emigraron a los montes, allá en el Piamonte, en el norte de Italia. Se establecieron allá diríamos así, los descendientes, espiritualmente hablando, de Pedro Baldo, para escapar precisamente a esos conceptos educativos que no solamente te dan información, que atrofian el intelecto, sino que de alguna manera atrofian lo espiritual. Y si sigue analizando la historia, hay una secuencia de pueblos, de grupos cristianos, que para poder escapar a la influencia corruptora de la educación, que dicho sea de paso, es importante que se entienda que la educación tiene como propósito, la educación que no es de Dios, tiene como propósito es hacer perder el plan de Dios en el hombre, y el plan de Dios esencialmente en el hombre, la salvación. Por eso tú ves entonces otros grupos cristianos como los hugonotes en el sur de Francia, que entendieron eso y dijeron, no, tenemos que educarnos, tenemos que ser, porque la educación tiene que vernos no solo con la información. La educación tiene que ver con tú alcanzar los estándares e ideales espirituales para salvarte. Tiene que ver también con tu libertad, con la capacidad de hacer, de decidir y hacer. Y en medio y uno de los principios que está envuelto de forma sutil, sí, en la educación secular, es precisamente la esclavilización. sí es. Así que por eso los valdenses, los albigenses, los anabatistas, ya en el siglo XVI, en los anabatistas, pues otro grupo de cristianos que entendieron esos principios. Vámonos al monte, la única manera de poder escapar a los principios educativos seculares para poder salvarnos y para poder avanzar. Y ahí tú tienes una secuencia que siguen los usistas, los menonitas, los Amish, una serie de grupos cristianos que, entendiendo en los principios de la educación, precisamente se fueron al monte para poder educarse. Dicho sea de paso, los cuáqueros, Exacto. en el seno de los cuáqueros, diríamos así, los protagonistas de lo que hoy conocemos como la vena cuáquer, los cuáqueros, que fue los que impulsaron el desarrollo agroindustrial desde el monte, desde sus lugares de retiro en Inglaterra, después en Estados Unidos,
Unidos y en otros países, ellos entendieron ese principio educativo, y ese principio educativo, Sandy, fue lo que lo llevó a separarse de la educación secular. Inclusive los cuáqueros, eh, eh, ¿cómo se llama? Los cuáqueros fueron los que popularizaron lo que hoy nosotros conocemos como homeschooling, o sea, escuela de hogar. Y dijeron, tenemos que educar a nuestros hijos en los montes, porque ellos entendían que el principio educativo que estaban recibiendo en la ciudad de la educación secular no solamente atropiaba lo físico, sino también lo espiritual. Interesante. Y ahí volvemos a caer en el aspecto, no es que sea materialista, pero para darle fuerza a algo que ya mencionaste, volvemos a caer en el aspecto económico, porque yo que conozco algo de la historia de los cuáqueros, fueron también prósperos. Y hasta el día de hoy vemos que los productos siguen resaltándose, los cereales. Bien, hay un tema o un punto, José, y debo hacer la salvedad en este punto, es que es un punto un poco caliente, pero quiero mencionarlo. Y voy a hacer la salvedad a la gente que están viendo la transmisión. Un servidor es primer anciano de la iglesia, pero yo tengo mis raíces en el campo. Yo conozco estas verdades, yo hago la pregunta porque José Abreu posee, para la gloria de Dios, modestia aparte, más conocimiento que un servidor. En nuestra iglesia específicamente, cuando una persona toma la decisión de irse al campo, se tiende a interpretar que esta persona se está desviando. ¿Por qué ocurre eso? Si me podría dar, ya que tenemos 10 minutos, nos quedan solamente, como dijiste, es un tema muy amplio. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cuál debería ser mi posición cuando eso ocurre? Bueno, esto es interesante, una pregunta muy interesante, Sí, porque cuando mencionaba los grupos cristianos que para escapar de la influencia corruptora de la educación secular, vieron como único refugio el establecerse en el campo. Ya mencionamos la lista para ganar tiempo, pero adrede, por decirlo así, adrede, no sabiendo que iba a preguntarme eso, pero sí adrede dejé de mencionar que el último grupo, diríamos así, étnico-religioso, el último grupo cristiano que nace bajo los principios de una vida de campo, es el movimiento adventista del séptimo día. interesante. O sea, y esto es interesante porque de los cuáqueros, de los valdenses, de los anabatistas, de los menonitas, de los usistas y un sinnúmero de otras personas, ah, no tenemos, no tenemos escritos, diríamos así, con fuente divina, de que ellos surgieron por mandato y orden y prescripción de Dios, a diferencia del movimiento adventista. El movimiento adventista nace con un mensaje dado por Dios de manera directa y específica, a que su estilo de vida lo desarrollara en zonas mínimos, Sí, o en máximos rurales, pero en condiciones normales, en zonas apartadas, en montañas, en campo. El movimiento adventista debió haber mantenido esa motivación en sentido colectivo, esa orden, porque no es una motivación, es una orden divina, de que no vivieran en medio de la urbe. O sea que es interesante que se sepa eso para sí. entonces tratar de contestar tu pregunta. Mira, hay un sinnúmero, Sandy, permíteme cambiar el término, hay varios mensajes adventistas que están dentro de una alerta roja, y para la mentalidad de muchos. Y uno de esos mensajes es precisamente la salida de la ciudad, que esté en alerta roja, como si fuera algo contrario al mensaje nuestro como adventista,
eh, cuando es parte esencial de nuestro mensaje. Ahora, yo sí puedo, en este momento sí puedo enfatizar que tristemente muchos que han decidido tomar esta decisión de salir de la ciudad, y han incubado ese deseo, han incubado ese anhelo, han incubado esa decisión, lo han incubado en el mismo óvulo, en el mismo huevo, en el mismo óvulo, han incubado ese deseo junto con el antagonismo hacia la iglesia adventista del séptimo día. Interesante. Cuando eso no es bíblico, eso no es bíblico, no hay consejo inspirado para hacer eso. Eso yo puedo serte sincero y decirte que hay personas que sí han incubado, el mismo óvulo ha incubado el deseo de salir al campo, lo ha incubado con el anhelo de tirarle piedra a la iglesia adventista, censurar la iglesia, vivir con un clamor desesperanzador para nuestra iglesia, para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista. Hay mucha gente que ha hecho eso. Sí. Ahora, si te soy honesto, también te diría que hay muchos que han incubado Sí. la decisión de algunos de salir al campo, lo han incubado en el mismo óvulo, en el mismo huevo de la disidencia. Hay muchas personas que piensan que el que tomó la decisión de ir al campo necesariamente disidente. Incuban diríamos así, el principio de la disidencia con el que salió al campo, y tampoco es así. Sí es cierto que yo no debo incubar un antagonismo y una rivalidad contra el movimiento adventista, contra la iglesia, sus líderes, sus miembros, dentro del deseo de yo salir al campo por agradar a Dios. Tampoco es correcto que otro incube la idea de disidencia en el mismo óvulo, el mismo huevo del que sale, porque no tiene que ser así, no es así. No es así. Bueno, yo en mi experiencia, puedo ver que el antagonismo es de ambas partes, como tú bien señalas. Pero ya cerrando la parte final, eh, el mensaje al campo, desde tu experiencia, ¿va a jugar un papel importante en el desenlace del gran conflicto? Bueno, permíteme decir esto con mucha solemnidad, porque si no lo digo de forma solemne y de manera equilibrada, se puede pensar que estoy estigmatizando el que queda en la ciudad, o etcétera. Dios ha dado 3 vías de escape para el tiempo del fin, para sus hijos, seamos adventistas o no. Dios ha dado 3 vías de escape. Y digo seamos adventistas o no, porque conozco varias personas, inclusive varias familias no adventistas que están saliendo al campo. Recientemente conocí un pastor adventista con su esposa que es maestra, donde sacan a sus hijos de las escuelas, siendo ella maestra, y donde él, siendo pastor adventista, entregó las credenciales a su iglesia. Y Dios, estoy entregando las credenciales a mi iglesia porque descubrí en la Biblia que me debo mudar para el campo. La iglesia no lo entendió, la familia no lo entendió. Casualmente hace unos 6 días estuve por ahí, por donde ellos están visitándolo y animándola a que continuaran, un pastor evangélico y su esposa que es maestra. Dios ha dado 3 vías de escape, Sandy, para el tiempo del fin, para todo el que se vaya a salvar. Una es geográficamente, 2 tienen que ver con 2 geografías. Geográficamente hablando, una es vivir en el campo, es la salida de Dios, el escape de Dios. Y por razón de tiempo no nos desplazamos en el porqué, pero es poderosísimo el porqué. Otra vía de escape que Dios ha dado, una vez para mencionarla, geográficamente estar viviendo la experiencia de un lugar geográfico que se llama lugar santísimo. Y la otra es socioeconómicamente hablando, estar libres de deudas. Esas 3 vías de escape Dios la está dando al que se quiera salvar, a todo el que se quiera salvar. Y el campo
juega un papel importantísimo. La primera, para la obtención de las otras dos, la vivencia, vivir la experiencia del lugar santísimo, y socioeconómicamente hablando, es liberarse de la deuda. El campo juega un papel importantísimo en esas dos. Así que no es una opción para el pueblo de Dios en los últimos días, es una necesidad. Qué bueno. No sé, hay personas, yo he conversado con personas que están desesperadas porque escuchan predicadores decir que es tarde ya. ¿Qué tan tarde desde tu punto de vista, ya para terminar, qué tan tarde es para tomar la decisión? Eh, Más espera, peor se hace las cosas, porque cuando yo salía al campo hace casi 30 años, donde quiera tú encontrabas una finca con menos de 100,000 pesos. Sí, cierto. Ahora, en este momento, tú eres bienaventurado si haya una tarea de tierra en 100 pesos, en 100,000 pesos. Lo que significa que es mucho más difícil. Es mucho más difícil por las condiciones apremiantes económicas, es mucho más difícil por la escasez que hay de tierra apropiada a precio asequible, pero no hay tardanza. De Dios dado al hombre, ya tenemos tres. Quizás todavía podamos verlo donde vivimos Sí. acá, ¿no? Donde vivimos acá en la montaña.